Buenas noches, chavos. Nuevamente con ustedes el profesor Ernesto Jesús Terán Escobar. Hoy vamos a ver un tema bastante relevante para hacer operaciones con números enteros positivos negativos. El tema en cuestión es leyes de los signos para las operaciones de multiplicación y división. ¿Qué tan importante puede ser este tema? Pues yo creo que lo debe ser muy importante, ya que gracias a ello podremos realizar operaciones de manera correcta con este tipo de números, los números enteros positivos negativos. Antes de cualquier cosa, empecemos con la operación de multiplicación. Existen diferentes maneras de escribir esta operación. Recordemos que podemos utilizar la X como multiplicación, el asterisco, asterisco entre paréntesis o los propios paréntesis. También es importante recordarles que los números negativos deben escribirse entre paréntesis, y esto se hace con el fin de identificar claramente las operaciones que tenemos que hacer. Las leyes para la operación de este tipo de números son muy importantes, ya que gracias a ellas podemos resolver de manera correcta cierto tipo de operaciones, y esto nos debe de empezar a no quitar el sueño. Las leyes de los signos para la operación de multiplicación son dos y son las siguientes. Primero, la multiplicación de números del mismo signo resulta positivo. Más por más, más. Menos por menos, más. La segunda regla dice que la multiplicación de números de signos contrarios resulta en negativo. Más por menos, menos. Y menos por más, también menos. Debes de tomar nota de ello para poder recordarlos cuando lleves a cabo este tipo de ejercicios. Ejemplos de multiplicación. Primer ejemplo. Más 2 por más 4 más 8, menos 2 por menos 4 más 8, 2 por menos 4 menos 8 y menos 2 por más 4 menos 8. También aplicamos estas reglas en el siguiente ejemplo. Más 3 por más 3 más 15, menos 3 por menos 5, 15, menos 3 por 15 negativo y etcétera. Siguiente ejemplo, un número positivo entero por una fracción positiva positivo, negativo negativo positivo, positivo negativo negativo y negativo positivo también negativo. Siguiente ejemplo, multiplicación de fracciones positiva por positiva positiva, negativa por negativa positiva, positivo por negativo negativo y negativo por positivo también negativo. Hablemos ahora de la operación de división. Antes de esto, debemos tomar en cuenta que hay varias maneras de identificar o escribir esta operación. La primera es utilizar la línea horizontal con dos puntitos, la diagonal y la línea divisoria. Insistimos que los números negativos se deben de escribir entre paréntesis. Estos también debe de tomarse en cuenta para no confundir ni cometer errores al interpretar las operaciones por realizar. ¿Será importante también esto? Claro que lo es. Las leyes para la operación de división son los siguientes. Primera regla, la división de números del mismo signo resulta positivo. Más entre más, más. Menos entre menos, más. La siguiente regla es la división de números de signos contrarios resulta negativo. Más entre menos, menos. Y menos entre más, menos. Ya que entendemos este tipo de reglas, lo que resta es hacer algunos ejercicios y practicar. Tenemos algunos ejemplos de división para poder aplicar estas leyes. Más entre más, más. Menos entre menos, más. Más entre menos, menos. Y menos entre más, menos. Tenemos un nuevo ejemplo. Más entre más, más. Menos entre menos, más. Más entre menos, menos. Y menos entre más, menos. También en la multiplicación o división de fracciones tenemos
más entre más, menos entre menos, más entre menos, menos y menos entre más, menos. Hagamos algunas operaciones combinadas, combinando multiplicación y división y aplicando las reglas previamente vistas. Más por más, menos por más por menos, menos, más por menos, menos, más por menos, menos, positivo y más por menos, menos. Compliquemos un poquito más estos ejercicios de multiplicación de dos fracciones. Fracción positiva nos resulta positivo. Fracción positiva, fracción negativa nos resulta negativo. Fracción positiva por fracción negativo, negativo nos da positivo. Negativo por negativo nos da positivo. Y si observamos estas operaciones tenemos que resolver la multiplicación de numerador y luego denominador y al final realizar la división de signos para encontrar el resultado correcto. Una vez entendidas estas reglas debemos hacer más ejercicios, tantos como sea necesario para aplicar dichas reglas y estar seguro de ellos. Vamos a complicar estos ejemplos ahora combinando operaciones de suma resta con multiplicación. En el primer ejemplo tenemos este tipo de operaciones. Hay que resolver las multiplicaciones indicadas y seguir haciendo las reducciones hasta que encontremos la operación final, que en este caso el resultado es menos 13. En el siguiente ejemplo vamos a agregar la operación de división a multiplicación suma resta, vamos a agregar la división. Nuevamente resolvemos por pares las operaciones de multiplicación, simplificamos los signos y vemos cómo empezamos a reducir los resultados. 2 más 6 menos 24 entre menos 4 más 8 más 6. Esto nos da menos 16 sobre 10 y simplificando esto nos da menos 8 quintos. Como podemos ver, es fácil hacer esto. Para ello, algunas recomendaciones que indicamos a continuación. Debes aprender las reglas de los signos y practicar. También te recomiendo atreverte a inventar tus propios ejercicios o problemas y resolverlos. Debes revisar los ejercicios y en caso de cometer algún error, simplemente corrige y sigue haciendo ejercicios. Hay que buscar ejercicios en las redes, ejemplo, internet o como el álgebra de Baldor. Hay que confiar en que lo estás haciendo bien y por último no dejes de practicar, pues debes practicar y seguir practicando. Solo esto te permitirá lograr este objetivo de aprender a realizar estas operaciones. Por último, si este video te ayudó a resolver alguna de tus dudas o te dio alguna nueva información, no dejes de dar clic en me gusta y también suscríbete a mi canal. Recomiéndame con tus conocidos y amigos. Muchas gracias y seguimos en contacto.